Medicina narrativa. Les proponemos hablar algunos minutos acerca de un instrumento indispensable de la clínica. Vamos a ocuparnos de los cuerpos, el lenguaje y las historias. Hace poco tiempo se publicó un artículo en el New England Journal of Medicine cuyo título era El nombre del perro. Allí se cuenta la historia de un paciente que ingresa al servicio de unidad coronaria en shock cardiocirculatorio después de haber tenido un colapso mientras paseaba a su perro en una plaza cercana a su hogar. Por la mañana, el residente, que logró mantener con vida, estable y compensado a un paciente muy complejo, le narra a su jefe todos los detalles de la fisiopatología del cuadro, todas las variables hemodinámicas, bioquímicas que se habían modificado y las intervenciones farmacológicas que habían sostenido la vida de este paciente. El residente estaba orgulloso de su éxito terapéutico. Cuando terminó la presentación del caso clínico, su jefe le hizo una sola pregunta. ¿Cómo se llamaba el perro? El residente se sorprendió. No tengo la menor idea, confesó. Entonces, averígüelo, porque usted conoce todas las variables que proceden de su paciente, pero no conoce a su paciente. Los invito a reflexionar sobre esta sencilla historia. Esta es una escena de la famosa película Blade Runner, donde un detective intenta determinar si quien tiene frente a sí es una persona o un humanoide. Para ello entabla un diálogo, le hace preguntas acerca de su vida, de su familia, de sus antecedentes, con el propósito de encontrar evidencias acerca de su naturaleza. Es muy probable que en el ejercicio de la medicina, basado exclusivamente en checklists, en cuestionarios preestablecidos, en la suma de variables aritméticas procedentes de estudios complementarios, los médicos terminemos por no poder determinar si quien tenemos frente a nosotros es una persona, porque para saberlo necesitaríamos entablar un diálogo basado en historias de vida, en narraciones y en un profundo contacto intersubjetivo. Es posible que la medicina esté corriendo el riesgo de ya no poder determinar si quien tiene frente a sí es una persona o es un humanoide. Sobre eso hablaremos en los próximos minutos. Esto ocurre precisamente porque la historia de vida de las personas se ha comprimido de manera abrumadora en un conjunto de variables que hemos terminado por creer que las describen por completo. La fragmentación del padecimiento humano, la compartimentalización del padecimiento de las personas genera una visión que hace imposible reconstruir los datos en una historia que les dé sentido, porque esa historia solo puede narrarse en palabras. Si alguien nos preguntara qué es la enfermedad, alguno de nosotros podría decirle, bueno, la enfermedad es aquello que tiene alguien y que un médico puede reconocer en su cuerpo, como el que ven en la historia, que es el famoso doctor Laennec. Otro podría decirnos, no, una enfermedad es una cosa que se pesa, se mide, se toca, se mira y que está en los cuerpos, es decir, es un objeto que puede analizarle en el interior de los cuerpos de las personas. Pero seguramente otra persona podría decirme, no, una enfermedad es aquello que produce un padecimiento en una persona. Es dolor, sufrimiento,
disrupción de su historia de vida. Lo cierto es que el idioma castellano llama enfermedad a todas estas dimensiones. El idioma inglés tiene algunas otras palabras que permiten distinguirlas como disease, sickness e illness, pero una enfermedad es todo eso. Una persona que padece está enferma, una persona que tiene una patología está enferma y una enfermedad puede ser reconocida por un médico, pero en ocasiones estas tres cosas no ocurren juntas. Imaginemos por un momento que somos médicos de árboles y nos consulta el árbol que ustedes ven en la imagen. Lo primero que le diríamos es que está mal en usted. Usted está doblado, usted está torcido, ha perdido la vertical. Lo examinaríamos, podríamos tomar una radiografía de su columna vertebral y sacaríamos la conclusión de que este árbol tiene un defecto. Es probable que entonces aplicáramos alguna de nuestras intervenciones altamente efectivas, desde la cirugía, los fármacos, la kinesiología, para devolverlo a su posición original. Pero, como el ambiente queda fuera de la consulta médica, nunca nos enteraríamos de que este árbol vive en un desierto en Nueva Zelanda con vientos de 180 a 200 kilómetros por hora y que perder la vertical es una estrategia de supervivencia, no una anormalidad. Precisamente ocurre lo contrario. La vertical disminuye la capacidad de sobrevivir en un ambiente tan adverso como el que este árbol habita. Es decir, si nuestra pregunta como clínicos es ¿qué está mal en usted? Esto se llama razonamiento patológico, probablemente intervengamos para corregirlo sin contemplar las necesidades del nicho ecológico donde nuestro paciente árbol vive. Pero si por el contrario nos tomamos el tiempo de construir su historia narrativa, simplemente deberíamos cambiar la pregunta. ¿Qué le está pasando a usted? Esto se denomina razonamiento adaptativo, es decir, a qué ambiente se está adaptando a costa de su salud y a veces incluso de su propia vida. Hace pocos días, una dirigente de Médicos Sin Fronteras publicó esta nota. Estamos desesperados. Tratamos a niños con infecciones respiratorias. Les damos el alta y los enviamos de vuelta a vivir en una tienda de campaña. Apoyamos a supervivientes de tortura y los mandamos a un contenedor con 15 extraños. Es decir, corregimos defectos, pero los devolvemos al ambiente que los produce. Esto simplemente es producto de que el ambiente donde nuestros pacientes viven no ingresa a nuestros registros clínicos. Hace más de 100 años, en una serie de pinturas que se denominaban La traición de las imágenes, el pintor belga René Magritte expuso este cuadro. Es la imagen y un epígrafe que dice, esto no es una pipa. Es decir, señala la diferencia entre una representación de la cosa y la cosa en sí. Podríamos aprovechar este concepto de René Magritte para trasladarlo a algunos asuntos de la clínica. Por ejemplo, para decir que el peso no es la obesidad, que las cifras de glucemia no son la diabetes, que los valores de presión arterial no son la hipertensión arterial, sino indicadores. Como dice el escritor francés Pascal Quignard, es muy frecuente que uno confunda el dedo que señala la cosa con la cosa señalada por el dedo. Perseguir biomarcadores es perseguir dedos que señalan la cosa
y dejar de intervenir sobre la cosa misma. La notable epidemióloga Nancy Krieger de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en algunos de sus interesantísimos libros, dice cosas como esta: nuestros cuerpos cuentan historias sobre nuestras vidas, sobre nuestra forma de vivir, encarnan la narrativa de los contextos de donde venimos, llevamos con nosotros las condiciones bajo las cuales fuimos concebidos y crecimos. Cuando se miden cosas, como el colesterol o el peso o la glucemia, no estamos midiendo una propiedad innata de las personas, sino una propiedad adquirida en relación con sus condiciones de vida. Eso que medimos es una función de quiénes son las personas y a qué están expuestas en el mundo. Muy especialmente, lo que muchos biomarcadores señalan es cuáles han sido las oportunidades que las personas han tenido a lo largo de su existencia. Dice Nancy Krieger que la biología humana está saturada de significado humano, que los cuerpos vivos son muy diferentes de las máquinas, que la experiencia, la historia de vida de un paciente está inscripta en el cuerpo hasta el nivel subcelular. Los cuerpos se conciben mejor como procesos, como prácticas y redes relacionales situadas en un contexto particular que como cosas. Tienen más en común con los huracanes que con las estatuas. El reconocimiento de un cuerpo vívido es el punto de partida para asistir a las personas enfermas. Perseguir biomarcadores es simplemente una burocracia aritmética que se aleja del concepto de clínica. Nadie considera lo que los marcadores marcan. Nadie considera lo que el dedo señala. De esta manera, construimos representaciones del fenómeno de la enfermedad de nuestros pacientes, aisladas de su contexto, aisladas de su narrativa personal y por lo tanto incompletas e insuficientes. Los seres humanos procesamos el mundo de dos maneras diferentes. Entendemos ideas o conceptos, pero recordamos historias. Nuestro modo analítico de procesar los datos facilita la comprensión y la generalización. Pero nuestro modo natural de procesar lo real es el modo narrativo. A partir de él nos apropiamos del mundo y singularizamos la experiencia personal, única e irrepetible. La almacenamos bajo la forma de historias. Las personas entonces experimentamos nuestra vida cotidiana en modo historia. Nuestros cerebros crean un mundo para que nosotros vivamos en él. Y en general lo puebla de aliados y villanos. Convierte el caos y la desolación de la existencia real en una historia simple y esperanzadora, no siempre real. Nos coloca a nosotros en el centro de esas historias que constituyen la trama de nuestras vidas, nos hace personajes de esa historia. Historias, eso es lo que hace el cerebro. Es un procesador narrativo, no un procesador lógico. Para convertir nuestro cerebro en un procesador lógico, necesitamos décadas de estudio formal e informal para aprender a pensar de manera analítica. Las historias emergen de nuestras mentes
tan naturalmente como la respiración. Y eso es lo que traen nuestros pacientes a nuestros consultorios. Lo real, el mundo, ingresa a nosotros como datos y percepciones y se almacena y sale de allí como historias y narraciones. Las narraciones entonces configuran nuestra experiencia del mundo, porque narrar es una capacidad innata del ser humano. Hay una predisposición biológica a organizar la experiencia mediante narraciones, historias. Quien ha perdido su capacidad para construir narraciones, se ha perdido a sí mismo. La realidad entonces es una convención de formas narrativas. Las narraciones son instrumentos para crear sentido a lo real. Cualquier hecho tiende a estar subordinado a esa historia que nos constituye. Si los hechos confirman esa historia, los aceptamos crédulamente. Pero si la contradicen, nuestras mentes encontrarán una forma para rechazarlos. Este fenómeno se denomina disonancia cognitiva. Mantener la historia que nos constituye se denomina coherencia narrativa. Las personas necesitamos tanto de una homeostasis fisiológica como una coherencia narrativa para sobrevivir. La supervivencia depende tanto de la coherencia biológica como de la coherencia narrativa, y toda enfermedad implica una disrupción. Pero esta disrupción no es solo biológica, es también narrativa. Una enfermedad, por ejemplo, modifica quiénes somos. Hay una extensa bibliografía muy recomendable para incorporar herramientas de la medicina narrativa a la práctica clínica cotidiana y enriquecerla. En todo caso, para contrarrestar el empobrecimiento progresivo que la clínica está sufriendo en nuestros días al convertirse en una mera acumulación de datos de variables fisiológicas. Tal vez el concepto de mayor utilidad clínica que podemos mencionar en esta breve charla es el concepto integrador de la fisiología, que dice que nuestras variables fisiológicas y nuestra subjetividad y nuestra conducta, ambas necesitan mantenerse en una homeostasis congruente. La fisiología, tal como la conocemos, sostiene su homeostasis y su alostasis adaptativa, pero la subjetividad y la conducta también, y adquiere la denominación de coherencia narrativa, es decir, la homeostasis subjetiva es la coherencia narrativa. Ambas dimensiones, que están indisolublemente vinculadas como dos caras de la misma moneda, deben mantener una coherencia. Es imposible que se perturben nuestras variables fisiológicas sin que se perturbe nuestra subjetividad. Algo muy sencillo de comprender es lo que llamamos conducta de enfermedad o lasitud, pero lo que nos cuesta más comprender es que la perturbación de nuestra coherencia narrativa perturba nuestras variables fisiológicas del mismo modo. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, un divorcio, una mudanza, una disrupción biográfica, produce necesariamente una disrupción biológica. Los médicos debemos mantener
la fisiología homeostática de las variables que conocemos, pero conociendo su íntima relación con la homeostasis subjetiva existencial. Es biología y biografía. Una forma ancestral de mantener este vínculo homeostático en estas dos dimensiones son los relatos que vinculan a los grupos, a las tribus, a las comunidades, a las sociedades, es decir, las culturas contribuyen al sostenimiento homeostático de los seres vivos. Siempre es conveniente recordar que lo que determina el comportamiento de un objeto físico es la cosa misma, pero lo que determina el comportamiento de las criaturas vivientes con conciencia es su percepción de la cosa configurada en un nicho ecológico determinado, es decir, todas las percepciones se refieren al significado y están situadas. El modelo médico, en general, es ciego a esta distinción y suele considerar a los estímulos como cosas y no como significados. Todo el padecimiento humano tiene un significado y la clínica no puede ignorarlo, convirtiéndolo en una pura variable fisiológica. La experiencia afectiva, es decir, la valencia afectiva de un estímulo, ya sea que provenga del exterior, exterocepción, como de nuestro propio cuerpo, interocepción, es la forma en que damos sentido a nuestras propias interocepciones. El propio concepto de interocepción necesita ser incorporado a la clínica. Las interocepciones son interpretadas y adquieren significado. Nuestro cerebro es un regulador alostático, es decir, es un órgano que predice las necesidades del cuerpo e intenta anticiparlas. La sensación de deber ser, lo que hay que hacer, cómo hay que ser, se experimenta como una aversión a violar las expectativas. Las personas queremos cumplir las expectativas que tenemos para con nosotros mismos. Si aprendimos que violar una expectativa disminuye nuestra eficiencia metabólica, entonces la experimentamos como un afecto aversivo. Evitaremos de manera prospectiva todas las situaciones y comportamientos que desencadenen esas interacciones aversivas. Mantenernos entonces en una zona de confort interoceptivo significa permanecer en un área de frugalidad metabólica. Toda conducta, toda emoción que viole expectativas nos conduce a una zona de alto gasto metabólico. Hoy en día, las neurociencias cognitivas, sociales y corporizadas, lo que se denomina enactivismo, usa el concepto de interocepción. Se denomina esto giro interoceptivo, es decir, el significado y la valencia afectiva que le damos a los estímulos que percibimos. El extraordinario escritor inglés John Berger decía algunas cosas como: siempre hay una historia que organiza los datos. No existe una verdad desnuda. Los datos son reales, pero los vínculos que establecemos entre ellos son siempre imaginarios, culturales, contextuales, situados. Les recomendamos a todos fuertemente leer su libro Un hombre afortunado, donde se narra testimonialmente la vida de un médico rural. Oliver Sacks, en su libro autobiográfico, dice, entre otras cosas,
Al parecer no existe ningún mecanismo en la mente o en el cerebro que asegure la verdad. Nuestra única verdad es la verdad narrativa, las historias que nos contamos entre nosotros y a nosotros mismos y que refinamos sin cesar a lo largo de nuestras vidas. Nuevamente, biología y biografía van de la mano. En Intramed hemos tenido la oportunidad de entrevistar varias veces a la doctora Rita Charón de la Universidad de Columbia en Nueva York, que es la líder mundial en medicina narrativa, y nos ha dicho, entre otras, cosas como estas. Uno comprende lo que experimenta solo cuando se lo representa, y representarlo es una forma narrativa. La persona del médico adquiere significación y es determinante en los resultados clínicos que se obtienen. Los médicos somos muy afortunados porque la clínica nos permite usar nuestro entendimiento del mundo material y al mismo tiempo del mundo metafórico o narrativo. Los seres humanos somos los actores de nuestras historias. Vivimos nuestras historias. La vida no tiene significado independientemente de las historias que sobre ella nos contamos. Somos seres interpretativos y simbólicos. Las narrativas son palabras con poder. Y para que ejerzan su poder, esas historias tienen que ser contadas. Narrar no solo dice algo, narrar hace algo. Narrar implica encontrar motivos, causas y razones. Crea relaciones entre eventos y produce significados. El discurso médico puede decirle a sus pacientes cómo vivir, pero las narraciones les dicen por qué vale la pena vivir. Y recuerden que toda disrupción biográfica narrativa genera de manera inevitable una disrupción fisiológica. La tarea del médico es articular estas dos dimensiones que solo están artificialmente separadas para conocerlas, pero que funcionan de manera unívoca. Los últimos desarrollos, los textos más recientes sobre la manera en que las narraciones y el lenguaje configuran la biología, hablan, por ejemplo, de cuerpos lingüísticos. Este es un extraordinario libro publicado en el año 2019 por un grupo de investigadores ingleses y de otros países, donde se dicen algunas cosas que merece la pena incorporar a nuestra práctica clínica. Los cuerpos se conciben mejor como procesos, como prácticas y como redes de relaciones que como cosas. Los cuerpos tienen más en común con los huracanes que con las estatuas. El cuerpo humano universal no existe. Deberíamos eliminarlo de nuestras teorías porque es solo una ficción estadística. Los cuerpos están siempre inacabados, se están construyendo de manera perpetua. Los cuerpos humanos siempre son históricos, de género, estilizados y politizados. Son cuerpos vivos, reales, que enferman, trabajan, comen, respiran, duelen y dan a luz. Los cuerpos tienen una historia y tenemos que permitir que nos la cuenten. Nuestras metáforas médicas orientadoras ya no nos sirven. Necesitamos otras.
porque los cuerpos son cuerpos lingüísticos que se constituyen en comunidades culturales y de lenguaje. La clave para entenderlos no está en nuestras cabezas o en nuestros genes, sino en el mundo, en el contexto donde esos cuerpos se desarrollan. Un cuerpo lingüístico está compuesto de enunciados y de relaciones entre enunciados. Su agencia lingüística consiste en orquestar y ordenar estos discursos. Los cuerpos crean sentido, y crear sentido es la actividad de seleccionar, modificar y construir esos marcos lingüísticos. Los cuerpos y el ambiente se construyen recíprocamente en un permanente bucle recursivo. En la novela Memorias de Adriano, de la gran Marguerite Yourcenar y traducida al español por Julio Cortázar, se describe muy bien la relación entre el hombre más poderoso del mundo, Adriano, y su médico Hermógenes, y pone en boca de sus personajes cosas como esta. Dice el emperador: es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes, que era el médico, solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Los pacientes acuden a nosotros con sus datos inmersos en sus narraciones, en un magma que a menudo nos resulta confuso. La tarea que hemos aprendido a realizar y que proponemos transformar convierte estas historias complejas y multidimensionales en una mera acumulación de datos privados del sentido que le dan las historias y los contextos donde se han generado. Datos y narraciones conviven en una amalgama de repercusiones biográficas y biológicas. Datos sin historias reducen la clínica a una triste aritmética de variables fisiológicas. El filósofo coreano Byung-Chul Han, en un fantástico libro que se llama En el enjambre, se refiere al tema de los datos y la información y dice, por ejemplo, que más información y mera comunicación no esclarecen el mundo por sí solas. El conjunto de información por sí solo no engendra ninguna verdad. Información y datos están siempre desnudos, como decía John Berger. Convierten a la interacción en una pura transacción. Cuentan en el sentido de computar, pero no cuentan en el sentido de narrar historias. La palabra contar sirve para designar el cómputo y la narración. Cuando un paciente viene a nuestros consultorios y nos trae su glucemia y nosotros le devolvemos nuestra metformina, hemos hecho una transacción. Pero cuando un paciente viene y nos trae su glucemia asociada a su historia de vida, a su contexto, a su educación alimentaria, a sus posibilidades socioeconómicas, y nosotros resignificamos junto a él su historia en otra dirección, eso se convierte en una interacción comunicacional intersubjetiva. Eso es clínica. Lo otro es una pura transacción. Dame tu glucemia y te devuelvo mi metformina. Corremos el riesgo de convertir a las personas enfermas en un mero datoma o en un informoma, como decía el inolvidable Paco Maglio, en una pura acumulación expansiva, tumoral, de datos.
Las historias de vida son fenómenos complejos, multideterminados. Las historias clínicas reducen eso a un conjunto de determinantes fisiológicos, pero olvidan cuál es el contexto donde esos determinantes ocurren. Es decir, transformar una historia de vida en una historia clínica no debe permitir que las narraciones de nuestros pacientes queden fuera de nuestras historias clínicas. Daremos un par de ejemplos para reforzar este concepto de una medicina reductiva, reduccionista, que transforma historias en variables. Lo que ven es una imagen de un famoso cuadro, un tríptico de El Bosco, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, donde se cuentan historias cargadas de pasión, de violencia, de tragedia. Uno podría decir que una historia clínica reductiva de este cuadro podría transformarlo en una mera fisiología hidráulica. ¿Cuáles son las fuerzas y las variables físicas que intervienen en aquello que estamos viendo en el cuadro? Pero al hacerlo, lo privamos de todo aquello que le da sentido. Como en el cuento del borracho que buscaba una llave debajo de un farol y alguien le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando una llave, pero ¿la perdiste acá? No, la perdí en otra cuadra, pero aquí hay luz. Quizás el mayor problema al que se enfrentan las ciencias académicas es que lo que es medible a menudo es irrelevante, y lo que es relevante a menudo no se puede medir. Es decir, buscamos la llave solo en el lugar que nuestro conocimiento ilumina. La educación médica tradicional modifica aquello con lo que llegamos a las facultades de medicina, una empatía natural, una habilidad espontánea para comunicarnos con otros y la capacidad de percibir su propio padecimiento. Convertimos las palabras que designan el dolor humano ante la enfermedad en una jerga técnica supuestamente precisa. Se la denomina ideolecto. Pero al hacerlo, privamos en el lenguaje de toda la dimensión subjetiva. Este fenómeno, la adquisición de un lenguaje que nombra fenómenos fisiológicos, pero deja de nombrar la repercusión subjetiva que ellos tienen, crea una barrera comunicacional a veces infranqueable con nuestros pacientes. Dos monólogos, el del paciente y el del médico, que encima hablan unas lenguas diferentes, no pueden ser un diálogo. La mayoría de las conversaciones suelen ser monólogos desarrollados en presencia de un testigo, pero ni esperamos que él nos comprenda, ni nosotros comprendemos a él. Esto es como decía nuestros abuelos, usted toque lo que quiera, que yo bailo lo que me gusta. Pero los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. En cambio, los necios hablan porque tienen que decir algo. Lo más importante en la comunicación clínica tal vez sea escuchar lo que no se dice. Lo que no se comunica no existe, pero es imposible no comunicar. Lo que ocurre es que comunicamos a través de distintos recursos, no solo las palabras. Lo importante en clínica es saber cuándo hablar, pero también es saber cuándo quedarse callado, como decía el romano Séneca. Dialogar básicamente implica escuchar. Hemos reforzado en los últimos minutos algunos conceptos muy importantes: interocepción, diafonía dialógica, es decir, saber escuchar en la entrevista clínica,
Y vamos ahora a introducir un nuevo concepto imprescindible pero ausente en el conocimiento médico. La filósofa inglesa Miranda Fricker denomina injusticia epistémica al descrédito sistemático de los reclamos y del conocimiento de las personas oprimidas acerca de su propia experiencia. Se llama injusticia testimonial a los puntos de vista de los sufrientes, los enfermos en nuestro caso, acerca de su propio padecimiento, que son sistemáticamente ignorados, desacreditados o rebajados en su categoría epistémica. Se denomina injusticia hermenéutica al hecho de que los sufrientes son excluidos de la participación en la construcción del sentido o de la posibilidad de participar en la construcción del conocimiento médico acerca de la condición que los afecta. El conocimiento experiencial, es decir, el saber que tienen los propios pacientes, es sistemáticamente devaluado. Las posiciones de poder, por ejemplo las que ostentamos los médicos, son un privilegio epistémico. Hemos aprendido erróneamente a descalificar la experiencia de padecer una enfermedad como si esto fuese un lecho de Procusto. Es decir, estigmatizamos a las personas diciéndoles que ellos no saben nada acerca de aquello que les ocurre. Recuerden que Procusto tenía una posada en una ruta en la Grecia arcaica donde tenía una sola cama. Y si el huésped era más largo que la longitud de la cama, Procusto, con un hacha, le cortaba las piernas para adecuar su dimensión a las dimensiones de su cama. Algo parecido estamos haciendo en la medicina. Amputamos los significados existenciales del padecimiento, los significados contextuales del ambiente donde el padecimiento sucede, para reducirlo a las estrechas dimensiones de nuestras categorías epistémicas. En el año 2013, el doctor Des Spence, que escribía una columna semanal en la revista British Medical Journal, escribió su última columna. Me despido de ustedes, decía, con una columna porque estoy cansado de no ser comprendido. Y allí decía, por ejemplo, ¿qué nos hace médicos? Decía el doctor Spence, el papel de un médico no es ni investigar, ni seguir las guías, sino interpretarlas y a menudo ignorarlas. Es decir, producir un cortocircuito en la maquinaria médica mecanizada para beneficio de sus pacientes. ¿Cuál es el punto que nos hace médicos?, se preguntaba. Porque cualquier idiota puede pedir una prueba o seguir una guía. Los mejores médicos no son los que se supone que son los más brillantes o los más cultos, sino aquellos que reconocen las limitaciones de la medicina y que pueden formular un juicio clínico adecuado a los valores y a la historia de su paciente en un contexto social y cultural determinado. El resto es el acatamiento automático a guías despersonalizadas. En Intramed hace muchos años que intentamos rescatar las historias de vida de los pacientes. Hemos filmado 6 películas de pacientes con infarto de miocardio, con miastenia, con enfermedades mentales. Hemos publicado 7 libros, enfermedades mentales, historias de vida narradas por grandes escritores argentinos, casos de encarnizamiento terapéutico, historias de vida de pacientes con consumos problemáticos,
historias de pacientes con nacimientos prematuros, hemos contado historias de médicos trabajando en la intimidad de un hospital, hemos publicado el libro Cerebro Clínico, donde reflexionamos sobre la necesidad de estas transformaciones epistemológicas del conocimiento médico. Hemos realizado una campaña y seguimos realizándola con la consigna Recete libros. Hay tantas evidencias para prescribir el gimnasio como para prescribir la biblioteca. Y no tiene sentido que solo hagamos una de estas dos cosas. Es muy común escuchar, en la época en que vivimos, que Google reemplazará a los médicos. La verdad es que eso es poco probable. El contacto humano entre dos personas probablemente sea insustituible. Pero lo que nosotros percibimos no es ese peligro, sino otro. No es que Google se convierta en médico, sino que los médicos nos convirtamos en Google, algo que probablemente ya esté comenzando a ocurrir. Lo cierto es que este es el verdadero peligro si nosotros nos olvidamos de rescatar las dimensiones narrativas del padecimiento humano. Muchas gracias.